Hola, les saluda Jim Wall. Estamos en la serie de enseñanzas a las cuales les he llamado Venciendo las barreras del crecimiento de la Iglesia. Durante la primera parte de la serie, nos enfocamos principalmente en aprender a alcanzar a los que están alejados de Jesús. Hablamos de lo importante que es orar para aprender a ver a los habitantes de la ciudad en la manera que Dios los mira, como ovejas perdidas que necesitan desesperadamente un Salvador. También afirmamos que nuestras iglesias no desarrollarán una pasión por alcanzar a la gente perdida hasta que nosotros, los pastores, desarrollemos una profunda convicción personal por realizar ese trabajo. Luego pasamos a explicar durante 2 sesiones sobre la clase de experiencia que los inconversos necesitan vivir cuando asistan a nuestras celebraciones dominicales. Es decir, necesitamos una experiencia de adoración genuina, la que es en espíritu y en verdad. Tengo la firme convicción que toda iglesia crece cuando el pastor y su congregación desarrollan la pasión por alcanzar a la gente perdida. Pero tenemos que recordar que nuestra misión es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todo lo que necesitan para su nueva vida en Cristo. ¿Qué pasos tenemos que dar al llegar a este punto? Porque hay que recordar que la comisión que recibimos no es solamente llenar las iglesias. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en el cual las personas desconocen cuáles fueron las enseñanzas de Jesús. Muchísimas personas fuera y dentro de la iglesia están realmente confundidas acerca de quién es Dios. Han elaborado sus creencias de todo lo que han oído en la escuela, la calle, las películas y de algunos predicadores. El resultado es que las personas comienzan una relación con Jesús, pero no saben cómo vivir para Él. Esto trae como resultado que la vida abundante que Jesús nos prometió nunca llegará a ellos. Lo que quiero decir es que nuestro trabajo no termina cuando las personas ya están en la iglesia. Tenemos que llevarlos a ese lugar en el cual son transformados por el poder del Espíritu Santo para que sea posible la renovación de sus vidas. Pablo enseña en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esa es la única manera en la que podemos cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Nuestro trabajo como líderes es hacer exactamente eso. Efesios 4:11 dice, «Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Este es el trabajo que debemos continuar hasta que lleguemos a la madurez. Tenemos que crecer hasta que lleguemos a ser como Jesús y a tener su perfección. Entonces, ya no seremos bebés espirituales influenciados por cada nueva enseñanza de hombres que tratan de engañarnos. ¿Ha logrado seguirme hasta aquí? Bueno, vamos a desglosar el concepto para asegurarnos que se comprenda bien. Pablo inicia diciendo que Dios ha capacitado a ciertas personas en la iglesia para que hagan ciertas cosas. Entre ellos se encuentran líderes cuyo propósito es hacer que el cuerpo de Cristo se fortalezca por medio de ayudar a sus miembros a llegar a la madurez. Recuerde, nuestro trabajo no es hacer tareas. Nuestro trabajo es ayudar al pueblo de Dios a llegar a la madurez, porque de otra manera estarán confundidos acerca de quién realmente es Jesús. Y por eso no podrán experimentar la vida abundante a la cual Dios les ha llamado. Entonces, una vez que hemos removido los primeros obstáculos para crecer, tenemos que asegurarnos de identificar a los miembros inmaduros, sobre lo cual enseño en mi libro titulado Amordazada, restaurando la voz de su iglesia. Un día, durante mis años como pastor principal de la iglesia Community Church, me di cuenta que habíamos sido sumamente exitosos en ganar a muchas personas para Cristo, pero éramos completamente inefectivos en ayudarles a crecer hacia la madurez en Cristo. Como resultado, teníamos una gran iglesia, pero que a la vez era una iglesia débil. Ese recuerdo me motiva a ayudarle a ver las diferentes etapas del crecimiento espiritual que cada seguidor de Jesús tiene que pasar. Luego,
quiero darle los pasos para que pueda desafiar a sus miembros a caminar hacia la madurez, de lo cual podemos identificar 5 etapas. Etapa número 1, el buscador. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De modo que todo el que quiera acercarse a Dios tiene que creer que hay un Dios que recompensa a los que le buscan. En el transcurso de los años he identificado 2 tipos de buscadores. El primer tipo son los buscadores en crisis. Estas son las personas que usted ve que van y vienen de su iglesia. Cuando viene la crisis, se acercan a la iglesia. Cuando pasa la crisis, se van de la iglesia. Hay que comprender y amar a estas personas, de modo que cuando las vemos en la iglesia, debemos orar. Padre, ayúdales a permanecer más tiempo en la iglesia. Ayúdales a perseverar lo suficiente para poder convertirse en sinceros buscadores tuyos, que no solamente busquen alivio temporal. El segundo tipo es el verdadero buscador de Dios. Estas personas han llegado a la iglesia porque finalmente reconocen que hay un vacío en sus vidas. Lo han tratado de llenar con muchas cosas, pero nada parece funcionar. Al principio no han logrado comprender lo que sucede, pero llega el momento en el que se dan cuenta que ese vacío tiene la forma de Dios y que solamente Dios puede llenarlo. Esa clase de buscadores llegan buscando a Dios y lo encuentran, porque esa es la clase de gente que Dios busca. Por favor, comprenda que para poder remover el obstáculo de tener creyentes inmaduros en la iglesia, tenemos que amarlos de verdad. Tenemos que estar preparados para responder las preguntas que ellos harán. Ellos preguntan: si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué suceden cosas malas en el mundo? ¿O por qué fracasó mi negocio? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué no pude llevar a cabo mis planes? ¿Realmente existe Dios? ¿Por qué no se interesa en mí? Esas son las preguntas que hacen cuando están buscando la verdad y ayuda. Nuestro trabajo es ayudar a los buscadores sinceros a que logren su objetivo, encontrar a Dios. Una vez que hemos ayudado a los buscadores sinceros a lidiar con estas preguntas tan profundas, están listos para entrar en la segunda etapa. Etapa número 2. El cristiano recién nacido. La Biblia le llama nacer de nuevo, porque eso es exactamente lo que sucede. Su espíritu estaba muerto, pero ahora ha pasado a la vida. Usted nació físicamente hace muchos años, pero ahora ha nacido espiritualmente. Confío que todos ustedes, amados pastores y líderes, recuerden ese día como algo muy especial. Como recordarán, no sucedió cuando todas sus preguntas fueron respondidas, sino cuando algo sucedió y Dios se manifestó de manera real a su vida. Fue cuando percibió con suma claridad la obra de Cristo en la cruz del Calvario y supo que, aun cuando Jesús fue clavado por culpa de sus pecados, Él, de todas formas, nos ama. Él murió para pagar por sus pecados y ahora usted tiene que vivir la vida que Él diseñó para usted. Aun cuando la gente de su iglesia llegue a ese punto, todavía tienen preguntas. Ya han resuelto el problema de a dónde buscar las respuestas. Ahora están hambrientos por conocer a Dios. Quieren aprender todo lo que puedan. Nunca se dan por satisfechos. Siempre quieren más, más y más. Ahora están interesados por cosas que nunca les llamaron la atención. De repente cada verdad es un nuevo descubrimiento. Ya no ven a la iglesia como un montón de locos religiosos. Ahora lo ven como su familia, como hermanos y hermanas, y se sienten aceptados en esa familia. La palabra clave es aceptación. Pero al igual que un bebé es físicamente dependiente cuando es pequeño, un recién convertido también depende de otros para su crecimiento. Por esa razón es que el apóstol Pedro dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando me paro frente a una cuna y veo a un bebé, no dejo de preguntarme, ¿qué sucederá cuando crezca este bebé? ¿Qué logrará en la vida? De la misma manera, cuando me paro frente a la congregación, no dejo de preguntarme, ¿quiénes podrían llegar a ser en Cristo?
¿Y cuál es el potencial que tienen para el futuro? La jornada comienza en la etapa de buscadores, gente que sinceramente busca conocer a Dios. Luego se mueven de la etapa de la infancia, en la que pueden encontrar un nuevo comienzo en la vida. Somos nacidos de nuevo. De aquí nos movemos a la tercera etapa. Etapa número 3. El cristiano adolescente. En esta etapa, usted comienza a abrir un poco sus alas. Está descubriendo el mundo y tratando de encontrar su lugar en él. Mucho de lo que usted encuentra en esta etapa se opone a lo que usted previamente creía. Pero está bien, porque usted sale transformado. Romanos 12:3 dice que no nos conformemos a los patrones de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Las palabras clave en esta etapa son estirarse, cambiar, aprender, desarrollar, acercarse a lo que realmente debemos ser. Los científicos han demostrado que mientras más joven se es, más fácil resulta aprender. En mis días de misionero, recién llegado a las Filipinas, tuve que contratar a un tutor 3 veces por semana para que me enseñara el lenguaje. Además, tenía que hacer muchas tareas previas a las clases para poder asimilar un poco el idioma. Pero mi pequeño hijo Zacarías aprendió el idioma por sí mismo, solamente jugando con otros niños en la calle. Y es que hay algo en los jóvenes que les hace aprender más rápido. Por el contrario, la gente mayor tiene hábitos muy arraigados que les hace difícil el aprendizaje. Esto es similar en el ámbito espiritual. Mientras más tiempo tiene caminando con Dios, más arraigado está en sus creencias. Cuando era un recién convertido, usted tenía hambre por empaparse de conocimiento y de cambiar su mentalidad. Recuerda cómo solía aventurarse a hacer preguntas difíciles. Esa es la fase de adolescencia en la experiencia cristiana. Usted desafía sus ideas, pero lo hace basándose en la palabra de Dios. Usted se hace preguntas realmente honestas como ¿qué debo hacer con respecto a mi antiguo estilo de vida? ¿Debería aprender nuevos enfoques y averiguar lo que la Biblia dice al respecto? ¿Cómo puedo reemplazar las mentiras que hay en mi mente con la verdad de la palabra de Dios? Tengo que ser honesto con usted. Si nunca ha desafiado las ideas que usted traía cuando vino a Cristo, si nunca ha sometido su antiguo sistema de valores y estilo de vida, usted está condenado a permanecer como un niño en Cristo, es decir, inmaduro y débil durante toda su vida. De modo que es mejor que adopte esta etapa y busque lo que la Biblia dice acerca de la vida y de quién realmente es, así como la clase de persona que puede llegar a ser. Esa es la etapa de la adolescencia cristiana. Al final lo lleva a donde usted necesita estar. Una vez que adopta esta etapa, usted es promovido a la cuarta etapa. Etapa número 4. La etapa de la adultez. En esta etapa, usted todavía tiene espacio para crecer. Recuerde lo que dice Efesios 4, hasta que alcancemos la perfección de Cristo. Eso significa que usted ha crecido a tal punto que ya ha resuelto muchos de los problemas que le aquejan, incluyendo su identidad en Cristo. Usted determina vivir una vida que agrade a Dios, porque ha llegado a la conclusión que no está viviendo así. Usted se compromete a cambiar. En esta etapa es cuando comienza a ver más allá de sus propias necesidades y deseos. Usted está entre otros líderes a los que se les encarga que cuiden y alimenten a los que están en la etapa de infancia cristiana. Otra cosa ha sucedido. Usted ha descubierto sus dones. Se está esmerando en desarrollarlos y usarlos para servir en el reino. De modo que la palabra clave en la etapa adulta es, palabra clave, productividad. Son los adultos los que toman roles de liderazgo. La Biblia es clara en cuanto a no dar demasiada responsabilidad a los neófitos o niños en Cristo para evitar que caigan en pecado. Lo cual nos lleva a la etapa final. Etapa 5. La etapa de ser padre. Los padres son los creyentes adultos que han aceptado la responsabilidad de servir como modelos para los cristianos recién nacidos y para los adolescentes de la congregación. Son aquellos que son osados en compartir su fe
con los buscadores que Dios pone en su camino. ¿Está usted listo para compartir su fe en cualquier momento para ayudar a otros a establecer una relación con Jesucristo? La palabra clave en esta etapa es palabra clave: reproducción. Son los padres los que se entregan en servicio desinteresado a otros, los que ayudan a otros a usar sus dones y edificar el reino de Dios. Estas personas son los adultos espirituales que ven más allá de ellos mismos, más allá de sus propias necesidades, para lanzarse a servir a los que necesitan desesperadamente a Jesús. La pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser un seguidor de Cristo completamente maduro? ¿Cómo puedo ayudar a otros a hacer lo mismo? La respuesta tiene 3 partes. Primero, la madurez comienza con el compromiso. Pablo nos enseña en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo que el avanzar hacia una madurez completa en Cristo comienza con un compromiso. Pero la madurez también requiere de un proceso. Segundo, la madurez requiere de un proceso. 1 Corintios 9:24 dice que en una carrera todos corren, pero uno solo es el que se lleva el premio. Así es que corran como para ganar. Todos los que se inscriben en la carrera se entrenan rigurosamente. Hacen esto porque quieren ganar una corona. Esa corona es una cosa terrenal que dura solamente un tiempo, pero nuestra corona durará para siempre. ¿Cuál es la estrategia utilizada por los atletas en su misión de ganar la carrera? Es entrenar con rigor. Puedo preguntarle, ¿qué entrenamiento está usando para que su mente se parezca más a la de Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para asegurar que no nos vamos a conformar a los patrones de este mundo? ¿Qué estamos haciendo para renovar nuestras mentes? ¿Cómo asegurarnos el cambio en la vida? Hemos sido transformados porque estamos pensando como Cristo. ¿Cuál es ese proceso? ¿En qué consiste este entrenamiento? Tercero, la madurez tiene una meta. Es alcanzar la perfección en Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. La intención de Dios nunca fue que hiciéramos un compromiso de seguir a Jesús para sentarnos a esperar que Él nos llame al cielo algún día. Nos llamó para reproducirnos. Prometió que nos daría el poder. En conclusión, llegar a ser un seguidor de Jesucristo comienza con un compromiso, requiere de un proceso y prosigue hasta llegar a la perfección. Él nos dará el poder para lograrlo. Quiero finalizar haciéndole 2 preguntas. La primera es, ¿qué está haciendo para crecer en madurez en su relación con Dios? Los líderes siempre deben estar aprendiendo. Nunca se detienen en el proceso de aprender. La segunda pregunta es, ¿qué está haciendo usted para ayudar a los que se acercan a la iglesia a hacer un compromiso? ¿Cómo los está conduciendo en el proceso de madurez para que puedan llegar a ser como Jesús? La segunda, que Dios lo bendiga, para que pueda remover el obstáculo de los miembros inmaduros. Recojamos la cosecha para Jesucristo.